Cuando ustedes den limosna, no lo anuncien con trompetas, como hacen los hipócritas, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 6, del verso 1 al siguiente. Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien, pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculos en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está ahí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste como los que dan espectáculos y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean todos a nuestro canal Nueva Vida en Cristo. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Si usted es nuevo en nuestro canal, si usted por primera vez nos ve a través de las redes sociales, lo invitamos a que se suscriba. No le va a costar nada, no va a pagar nada. Al contrario, nos ayudará para que esta palabra se siga expandiendo por muchas más familias que necesitan aprender de la palabra del Señor. Lo invitamos a que se suscriba y que active la campanita para que cuando subamos un video llegue la notificación. Bueno, el Evangelio está tomado en San Mateo, en su capítulo 6, del verso 1 en adelante. El Evangelio nos enseña sobre la ofrenda. Es la enseñanza que hoy nos trae el Evangelio sobre la ofrenda, y vamos a buscar en el Nuevo Testamento algo que los protestantes tienen y se llama diezmo. Y algo que nosotros los católicos tenemos y se llama ofrenda. Ustedes se van a dar cuenta que el diezmo era en el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 6, en su verso 2, dice, cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. Cuando ayudes a un necesitado, cuando den ofrenda, cuando den limosna, ustedes no deben andar gritando por las calles, por los parques, con trompetas. En el Nuevo Testamento no estamos obligados, fíjese bien, a pagar un diezmo. En el Nuevo Testamento debemos ayudar al que lo necesita, ayudar al necesitado. Pero los protestantes se quedaron con el Antiguo Testamento. Ellos ahí se quedaron en el Antiguo Testamento, y hoy vamos a ver cómo nos enseña la iglesia, cómo lo pide hoy la iglesia, cómo debe ser hoy la ofrenda, la ayuda, y cómo era en el Antiguo Testamento. Hoy la iglesia nos enseña, hoy en el Nuevo Testamento nos enseña que no estamos obligados a pagar un diezmo, que sí podemos ayudar, que sí podemos dar ofrenda, que sí podemos dar limosna. Pero yo quiero comenzar con el Nuevo Testamento. Quiero comenzar con Pablo, San Pablo,
nos enseña en Primera de Corintios, capítulo 16. Pablo nos dice, a ver si Pablo nos enseña que hay que pagar el diezmo. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 1 dice, respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen que yo llegue para recolectar la limosna. Pablo no habla de un diezmo. Los discípulos en el Nuevo Testamento no hablan de un diezmo. Hablan de limosna, hablan de ofrenda, hablan de ayudar al necesitado. Pero ¿qué pasa? La enseñanza de los hermanos separados es dejar la ayuda, dejar al necesitado. Y en primer lugar está el diezmo. Hay personas que dejan morir a sus padres. Están sus padres en una enfermedad, están en un sufrimiento, pero ellos prefieren dar el diezmo que ayudar a sus padres con una medicina. Eso es lo que a ellos se les ha enseñado, eso es la enseñanza del Antiguo Testamento. Fíjese bien, y vamos a ver de que el diezmo no era dinero. ¿Y por qué hoy se ha convertido en dinero? El diezmo no era para un fulano pastor. El diezmo era para el forastero, para la viuda, para el levita, y hay otro más. Para esas personas era el diezmo en el Antiguo Testamento. Ahora los protestantes se han quedado con eso y lo siguen viviendo en el Nuevo Testamento, cuando en el Nuevo Testamento no nos habla del diezmo. Es duro de escuchar este mensaje, que a muchos, aún siendo católicos, no les agrada. A muchos, participando todavía dentro de la Iglesia Católica, no les gusta, porque muchas veces dicen que eso es entrar en críticas, entrar en peleas, pero nosotros estamos meditando el Evangelio. Por eso dice el Evangelio, cuando ayudas a un necesitado, no lo publiques. Cuando ayudas, cuando das tu limosna, cuando das tu ofrenda, no lo publiques, no lo grites a son de trompetas en las calles, en las esquinas de las plazas. No. ¿Qué pasa? En el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros debemos ayudar al necesitado, de dar nuestra ofrenda, de dar nuestra limosna, pero no de pagar el diezmo. Por eso Pablo dice, cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda. Lo que pueda, lo que usted pueda dar, lo que usted esté a su alcance. Y por eso muchos católicos lo que hacen es meter la mano en la bolsa y si sacó una moneda, esa moneda va a dar. Si sacó un billete de 1, eso es lo que va a dar. ¿Por qué? Porque Pablo dice, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperan a que yo llegue para recoger la limosna. Por eso en el Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 8 dice, gratis recibiste el don maravilloso de Dios, darlo gratis, compártalo gratis. ¿Por qué? ¿Por qué hay que poner un precio? ¿Por qué hay que exigir? Y aquel pobre de aquel que no lo paga. Católicos verdaderamente sin formación son aquellos hermanos que se han ido a pagar ese diezmo. Dejar a su familia, dejar a sus padres, dejar a sus propios hijos en el sufrimiento de la enfermedad y prefieren pagar el diezmo. Y cuando aquí la Biblia dice, cuando ayudes a un necesitado. Gratis lo recibiste, debes de darlo gratis.
Es la enseñanza la que dice el Señor en San Mateo capítulo 10 en su verso 8. Gratis recibiste el don de Dios, ejércenlo gratis, compártanlo gratis, dice el Señor. Y por eso Pablo lo dice, que cada uno dé según lo decidió. Y por eso el mismo Pablo en segunda de Corintios, en su capítulo 6, segunda de Corintios capítulo 9, verso 6 dice, miren, el que siembra con mezquindad cosechará. Y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza. Allí no nos habla de pagar un diezmo. La enseñanza del Nuevo Testamento, los discípulos no nos enseñan, ellos no nos enseñan que hay que pagar el diezmo. Pablo no nos enseña que hay que pagar un diezmo. En el Nuevo Testamento no existe una cita por el cual nos diga que nosotros debemos de pagar el diezmo, que podemos dar ofrenda, que podemos dar limosna, que podemos ayudar al necesitado. Eso sí lo dice la palabra del Señor. Pero ahora, ¿por qué hay personas que enseñan que hay que pagar el diezmo? Y cuidado que si usted no lo paga, cuidado. Fíjese bien, en Malaquías, si una persona se quiere meter a pastor y no se graba esta cita, no puede ser pastor. Esta cita, fíjense bien, es oro para ellos. En Malaquías capítulo 3, en su verso 8. Si un pastor no se memoriza esta cita, no puede ser pastor. Cita de oro para los pastores que duermen con esa frase, en donde dice Malaquías capítulo 3, verso 8. ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Y con esa cita van engañando a muchas personas con los diezmos y tributos sagrados. Y toda aquella persona que va enseñando lo que dice Malaquías 3:8, ustedes le están robando a Dios porque ustedes no dan sus diezmos, dice. ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes me están engañando. Ustedes dirán, ¿en qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. Eso era en el Antiguo Testamento. No hay una cita en el Nuevo Testamento que diga que hay que pagar el diezmo. Eso no lo enseña la palabra en el Nuevo Testamento. Y por eso cuando se comparte este tema, cuando llegamos a la meditación de esta palabra, muchos se ofenden. Hay muchos que empiezan a criticar en lugar de ver la Biblia, en lugar de ver las citas, en lugar de estudiarlo, en lugar de meditarlo, empiezan a soltar el veneno y a criticar. Entonces, el compromiso de nosotros, recibir la formación, prepararnos para poder compartir, fíjese bien, la palabra. Mire cómo lo dice Malaquías 3:5, que hay una condenación para aquellos que cobran el diezmo. Oigan, cuando venga a ustedes para hacer justicia, exigiré un castigo. Hay un castigo. Hay un castigo para todos aquellos que cobran el diezmo, porque no lo están haciendo de la manera que es. En el Antiguo Testamento, el diezmo era para la viuda, para el huérfano, y lo vamos a ver, pero vamos a ver primero qué dice en Malaquías 3:5. Cuando venga a ustedes para hacer justicia, exigiré un castigo inmediato para los hechiceros.
¿Sabe quiénes son los hechiceros? Aquellos que juegan las cartas, aquellos que hacen la limpia, aquellos que le adivinan todas clases. Ellos son los hechiceros. Y los adúlteros. ¿Quiénes son los adúlteros? Aquellos que tienen una o dos mujeres fuera de su matrimonio. Para los que hacen falsos juramentos, para los que abusan del asalariado, los patrones que se abusan de los asalariados, de los trabajadores, de la viuda y del huérfano, para los que no respetan los derechos del extranjero. Exigirá justicia para los que abusan, no solamente para el hechicero, no solamente para el adúltero, no solo para los que hacen falsos juramentos, no, sino que también dice, para la viuda y del huérfano, para los que no respetan los derechos del extranjero. Dios exige justicia. Cuando venga a ustedes para hacer justicia, exigiré un castigo inmediato. ¿Y eso? ¿Dónde queda eso? ¿Por qué no lo ven? No que ellos son maestros de las escrituras, no que son conocedores de la palabra del Señor. ¿Por qué la Biblia dice una cosa y ellos dicen otra? El Señor nos está enseñando para que nosotros veamos. Por eso en Deuteronomio, capítulo 26, en su verso 12, mire cómo lo dice. El tercer año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas. El diezmo de todas tus cosechas. ¿Por qué Pablo enseña ya que hay que dar ofrenda, dar limosna, ayudar al necesitado con lo que podamos? Porque el diezmo en el Antiguo Testamento era cosecha, era comida, era alimentos. ¿Y para quién era? Mire, el tercer año del diezmo, a cada 3 años se daba el diezmo de comida, de cosecha. A cada 3 años. Ahora, ¿a cada cuánto le cobran el diezmo los fulanos pastores a sus fieles? Aquellos católicos ignorantes que se han ido para allá. ¿A cada cuánto les cobran? Si la Biblia dice que aquí a cada 3 años, año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita, la tribu de Leví, a los sacerdotes, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse, dirás en presencia de Yahvé. Son para 4 personas, para el levita, para el forastero, para la viuda y para el huérfano. Para ellos es el diezmo en las cosechas, el diezmo de las cosechas a cada 3 años. Entonces, si el fulano pastor que hoy se llama pastor no es levita, no es viuda, no es forastero, no es huérfano, entonces ¿por qué cobra el diezmo? ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, ¿por qué anda cobrando el diezmo? Y lo insiste con amenazas, que dice Malaquías 3:8, ustedes me están robando en los diezmos. Wow, aquel hombre que quiere ser pastor y no se graba esta cita, no puede ser pastor. Porque esa es la cita de oro para ellos que duermen y se levantan con eso, engañando a muchas personas que no saben, que no conocen, que no han leído la Biblia. Entonces, Malaquías, Deuteronomio 26:12 dice que el diezmo es a cada 3 años y que era cosecha y se lo hayas dado. Es comida. Por eso dice, mire, es para el levita, para el forastero, para la viuda y para el huérfano, para que coman. Para que coman. Es comida, no es dinero, es comida para el levita, para la viuda, para el forastero, para el huérfano. ¿Dónde queda ahí el que se llama pastor? ¿Dónde está?
¿Dónde aparece Él? No aparece. Entonces, ¿por qué lo anda cobrando? ¿Por qué? Ustedes saben por qué. Ustedes han escuchado por qué lo cobran ellos. Porque están robando en las manos de aquellos inocentes e ignorantes que no conocen la palabra del Señor. Por eso el Señor viene a decirnos, mire cómo lo llama el Señor Jesús en San Mateo capítulo 23. Mire cómo lo nombra el Señor a ellos, como a los que pagan el diezmo. San Mateo 23, 23. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Mire cómo lo llama el Señor. Hay de ustedes, maestros. Maestros son aquellos conocedores de la palabra de Dios, aquellos que enseñan. Dígame usted si no esos se nombran los protestantes, que ellos conocen la Biblia al derecho y al revés, lo dicen. Que el católico no estudia la Biblia, en cambio ellos sí estudian la Biblia. Entonces son maestros, son conocedores de la palabra. Por eso dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo. ¿Quiénes son los que pagan el diezmo? Dice que son unos hipócritas. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso. No están cumpliendo la ley. Hacen de menos la ley y hacen lo que ellos quieren hacer. No cumplen, dice. Pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso. La justicia. Dejan a un lado la justicia. Se pasan sobre la justicia, sobre la ley, la misericordia y la fe. No hay misericordia cuando está enfermo. Volvemos nuevamente. Cuando está enfermo uno de sus familiares, prefieren dejarlo así, no ayudarlo, pero dar el diezmo, pagar el diezmo. ¿Cómo la ve usted? Véalo usted. Véalo y se dará cuenta si eso es verdad o es mentira. ¿Para qué vamos a estar diciendo cosas que no es? Por eso dice, la ley en lo que realmente tiene peso, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra sin descartar lo otro. Ahí es donde en la justicia, en la ley, en la fe, dice, en la fe y en la misericordia. Ahí es lo que hay que hacer, lo que hay que cumplir, pero se pasan sobre ellos y ellos van. Y por eso Jesús los llama fariseos, maestros de la ley, fariseos los llama hipócritas. Hipócritas. Por eso el Evangelio nos habla también, nos enseña también. En San Mateo capítulo 6, verso 5 dice, cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. ¿Han oído ustedes cuando ellos dicen que los católicos oran repitiendo, repitiendo y repitiendo? Pero Jesús nos ha enseñado. La oración lo hacemos rezando, repitiendo fórmulas, porque el Señor así nos lo ha enseñado. Y si no, ¿por qué en Mateo 26, 44, fíjese, San Mateo 26, 44. Vamos a ver cómo lo dice el Señor, cómo oraba el Señor. El Señor nos enseña cómo Él hacía su oración. San Mateo 26, 44. Mire cómo Jesús nos enseña. En San Mateo capítulo 6, en el verso 5, San Mateo 6, 5 dice, cuando ustedes recen, no imiten a los paganos. Y en el verso 9 dice, ustedes pues recen así.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cristo nos enseña repitiendo, nos enseña a orar con fórmulas, repitiendo. Y por eso en Mateo 26:44, el Señor nos enseña que Él ora, reza también repitiendo. Mire, los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Repitiendo las mismas palabras. Jesús oraba repitiendo las mismas palabras. ¿Qué pasa? Por eso San Mateo 6:9 nos enseña el Padre Nuestro, repitiendo, orar con fórmulas, repitiendo las mismas palabras. Y Cristo en Mateo 26:44 dice que Él también oraba así. Él oraba. Y fíjense, por eso el Evangelio dice que no seamos, dice, cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Que no seamos como aquellas personas que andamos por las calles gritando, engrandeciéndonos para que la gente nos vea. No, por eso San Juan 4:23 dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. San Juan capítulo 4, verso 23. Mire cómo lo dice San Juan 4, San Juan 4, 23, 44. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, el Señor nos enseña a orar repitiendo fórmulas, repitiendo las mismas palabras como Él lo hizo en San Mateo 26:44. Y por eso no debemos nosotros hacer como aquellos que gritan por las calles, por los parques, para que la gente nos alabe. Mire usted cómo lo hizo, lo dice Lucas, San Lucas capítulo 18, San Lucas 18:9. Usted ha leído el fariseo y el publicano, cómo llegó el fariseo y cómo llegó el publicano. San Lucas 18:9. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Que él daba el diezmo, la 10ª parte de todas mis entradas. Ayuno 2 veces por semana. Miren. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. La grandeza delante de Dios, delante de los hombres, no es recibido. Una oración de grandeza, una oración que dice para ser visto por la gente, esa oración no vale para Dios. Entonces, por eso nos enseña con la parábola del fariseo y el publicano, Lucas capítulo 18, en su verso 9 en adelante. Entonces, la invitación es para que nosotros ayudemos a un necesitado. Por eso dice el Señor: ustedes cuando hagan ayuno, cuando ustedes dan ayuno, cuando ustedes hacen ayuno, dice el Señor,
No pongan cara triste como los que dan espectáculos y aparentan palidez para que todos noten sus ayunos. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmete el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te premiará. Por eso el Señor nos invita a leer allá en Mateo capítulo 6, verso 12 al 18 del Evangelio. En Isaías 58:3, donde, fíjese bien, podemos ayunar, pero no saber vivirlo. Ayunamos, pero de nada sirve, porque volvemos nuevamente a vivir la vida de un pagano, de alguien que no va a la iglesia, de alguien que no ayuna. Entonces, por eso dice el Señor, cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste como los que dan espectáculos y representan palidez. Entonces, lo invito a que usted lea Isaías 58:3 y Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 32 en adelante. Es la invitación que el Señor nos da a través de su palabra para que nosotros vivamos la enseñanza del Señor, la doctrina que Cristo ha dejado enseñado a sus discípulos, y por eso Pablo lo ha recibido y así lo ha compartido. Lo sigue compartiendo con cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y me los protege. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.